Hola mi gente, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Vamos a hablar hoy de cómo Maduro, sus socios, hijastros, parientes y los boliburgueses han usado el hambre en Venezuela para enriquecerse. En medio de la crítica situación que atraviesa Venezuela, sumida a una emergencia humanitaria que centra hoy en día la atención del mundo entero, el régimen del Bobo de Cúcuta, de Nicolás Maduro, no solo utiliza el hambre de la población como estrategia política o como mecanismo de control social, sino que lo alentó como una vía para el enriquecimiento ilícito propio y de sus allegados. En este escándalo que remueve la indignación de un país donde cerca del 90% de los hogares vive en situación de pobreza, están implicados empresarios emergentes que crecieron a la sombra del chavismo, varios altos funcionarios del régimen, muchos de ellos militares, y los propios hijastros de Maduro. La red de la corrupción que creció alrededor del sistema de reparto de alimentos que se hacía con los famosos comités locales de abastecimiento y producción CLAP, que fue denunciada durante años por varios sectores dentro y fuera de Venezuela, fue desnudada este jueves pasado por las autoridades estadounidenses, sin escatimar detalles. Así, tanto el Departamento del Tesoro como una corte del Distrito Sur de la Florida mostraron el paso a paso de este esquema perverso de corrupción y de lavado de dinero, como ustedes no se imaginan, con el que Nicolás Maduro maneja políticamente el rechazo popular a su gestión. Como primero figura Alex Naim Saab Morán, la mayor figura de la boliburguesía internacional, quien ha sido acusado de 8 cargos ligados al lavado de dinero, junto con su socio comercial, Álvaro Pulido Vargas. Ambos manejan la operación internacional sostenida con el pago de sobornos a funcionarios venezolanos en la que lavaron fondos usando cuentas bancarias ubicadas en Venezuela y en los Estados Unidos. Según la acusación que se hizo tras las investigaciones de la DEA, el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se estima que en sus manejos conjuntos tanto Saab como Pulido transfirieron $350 millones fuera de Venezuela a través de Estados Unidos a las cuentas en el extranjero que ellos poseían y controlaban. El Departamento del Tesoro calificó que Saab Morán como un especulador que tejió una vasta red de corrupción ha permitido al expresidente y usurpador Nicolás Maduro, a su régimen, obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución en Venezuela. Este empresario colombiano se conectó, entre otros, con los hijos de la esposa de Maduro, de Cilia Flores, con Walter, con Yosher y con Yoswal, a quien Saab le desvió el dinero a cambio de obtener los contratos con el gobierno de Venezuela, incluyendo el programa para subsidiar los alimentos CLAP. El Departamento del Tesoro relata que desde el 2009, cuando Hugo Chávez gobernaba, Venezuela, Saab y Pulido usaron sus nexos corruptos con allegados del círculo interno del régimen para poder conseguir la adjudicación de los contratos gubernamentales por un valor muy superior al real. De esta forma, crearon una sociedad para licitar un contrato de viviendas del gobierno de Venezuela y tras un año de gestiones de lobby, se les adjudicó el contrato para la construcción de 25.000 viviendas. Solo en este caso, el contrato pagado a Saab y Pulido implicó entre 3 y 4 veces el costo real de la construcción de cada una de las viviendas, para sectores de bajos ingresos. Vale decir que como parte de esa llamada misión vivienda que Chávez y Maduro usaron como bandera dentro de sus planes sociales, allí se enriqueció Saab y Pulido. Luego de esto, en el 2011, Saab le otorgó a los hijastros de Maduro y a su primo, Carlos Malpica Flores, un contrato para despejar terrenos para la construcción de viviendas en el estado Vargas. Esta relación con el núcleo familiar Maduro Flores fue clave para que Saab y Pulido accedieran a funcionarios del gobierno de Venezuela. Esto le permitió pagar los sobornos y comisiones ilícitas, que son un requisito para obtener contratos públicos. Los chamos, como llaman a los hijastros de Maduro y a los hijos de Cilia, también recibían comisiones ilícitas de las sociedades de Saab,
a cambio de contratos gubernamentales, aprovechando sus nexos con el alto gobierno. Por esta vía llega Saab a formar parte del programa de los CLAP, que comenzó en el 2016 en el gobierno de Maduro. Junto con su socio, él ideó una estructura societaria para comprar alimentos a un distribuidor extranjero, embalarlos en un país extranjero, enviarlos a Venezuela, con los valores que les resultaban rentables a todos ellos. Con conocimiento de Maduro, Saab se quedó con lucros sustanciales e importó apenas una fracción de los alimentos que se necesitaban para el programa CLAP, puntualizó así el Departamento del Tesoro. A tal efecto, tanto Saab como Pulido usaron sociedades en México, basándose en firmas que ya controlaban como el Group Grand Limited, con sede principal en Hong Kong, y además usaron otras sociedades pantalla como la fue Isasi Food FZE y Mulberry Project Yatarin Anonymous Kerty, conocida como Mulberry. A fin de maximizar el lucro, Saab intentó usar una sociedad que pertenece al Estado venezolano, ubicada en el Estado Táchira, Venezuela, que estaba exenta de impuestos de importaciones. Así también como para la importación de alimentos por Táchira le pagaron sobornos a José Gregorio Vielma Mora y algunos funcionarios. Sí, recordemos que José Gregorio Vielma Mora era gobernador del Táchira, y a Rodolfo Clemente Marco Torres, que entonces era ministro de Alimentación. Estos dos militares o exmilitares ayudaron a Saab y a Pulido a ganar contratos de alimentos del programa CLAP siempre y cuando todos recibieran una tajada del pastel. Desde el 2016, cuando Saab se reunió con los chamos, es decir, con los hijastros de Maduro, y con Maduro para analizar la importación de alimentos en nombre del gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han ganado cientos de millones de dólares del lucro generado por este ardid corrupto. La sociedad pantalla de Saab y Pulido recibía aprobación de la Corporación Venezolana del Comercio, Corpovex, para importar alimentos a Venezuela. En muchos casos recibían pagos anticipados del gobierno de Venezuela, tras lo cual distribuían los fondos como comisiones ilícitas a funcionarios gubernamentales que formaban parte de este plan corrupto. Para tratar de ocultar el origen del dinero, las sociedades pantalla enviaban una parte del dinero robado a cuentas comerciales de sociedades vinculadas, cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro o la logística de alimentos. Por último, mediante estas cuentas, estos cómplices en la conspiración enviaban una parte del dinero robado a las altas figuras políticas corruptas venezolanas, a sus familiares o a sus socios. Luego emitían facturas fraudulentas que reflejaban la compra de bienes por un valor acorde con el del contrato original sobrevaluado. Con esta parte del proceso, se subcontrataba a otras empresas para que compraran alimentos o armas de las cajas con alimentos a repartir a la población, muchas veces con valor nutricional inferior al aceptable. Estas trabajaban a su vez con sociedades de transporte y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano. Según las acusaciones presentadas en la Corte del Distrito Sur de Florida, Saab y Pulido en su plan de soborno violaban la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA. También se indica que en esas reuniones que adelantaban los pagos de los sobornos ocurrieron en Miami y que Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece, mi gente hermosa? Esta es la realidad. Cada caja CLAP que entra al país es plata que salió para repartirse. Es más la que se ganaron los corruptos que lo que en realidad costó la caja. Déjame tu opinión en la caja de comentarios al respecto. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Y de verdad, recibe un abrazo rompecostillas. Mil bendiciones.